Saludos a toda la comunidad del Rumbo Económico. Muchas gracias por acompañarnos un día más. Mi nombre es Roberto Mesén, editor del Rumbo Económico. A partir del 1 de diciembre de este 2020, las empresas deberán iniciar el pago de los aguinaldos a sus colaboradores. Sin embargo, debido a la pandemia, este año será un poco diferente. Muchas empresas se vieron obligadas a realizar suspensiones de contrato y reducciones de jornada laboral, por lo que el cálculo del aguinaldo será un poco diferente de acuerdo a cada situación. Precisamente, invitamos a Erika Barrantes, abogada laboral de Esfera Legal, para conversar sobre este tema. Erika, muchas gracias por acompañarnos en Rumbo Económico este día. Un placer, un gusto saludarlos. Muchas gracias, el honor es nuestro, de verdad. Erika, tal vez iniciemos conversando con un tema pues sumamente general, pero ¿qué es el aguinaldo y quiénes tienen derecho a recibir este dinero a final de cada año laboral? Ok, el aguinaldo es un salario adicional al que tiene el derecho todo colaborador del sector público, del privado, ¿verdad? Entonces, uno de los requisitos para recibir el aguinaldo es tener una relación laboral con el patrono, ¿verdad? El aguinaldo no aplica, por ejemplo, en casos de servicios profesionales y otro tipo de relaciones, sino entre una relación laboral entonces va a ser este derecho que tiene todo colaborador a recibir este pago adicional durante el mes de diciembre. Este año, pues como conversábamos al inicio, ha sido particularmente diferente a nivel laboral, precisamente por la afectación que ha generado la pandemia. Comentábamos que hubieron muchas suspensiones de contrato, reducciones de jornada laboral, muchos trabajadores quedaron sin empleo completamente, lamentablemente. Eh, ¿Qué tanto impacta esto, cada una de estas situaciones en el cálculo del aguinaldo de los trabajadores? Efectivamente, cada una de estas situaciones va a impactar en el monto que va a recibir ese colaborador por concepto de aguinaldo. Entonces, por ejemplo, todo va a depender del número de meses en los que se le aplicó reducción de jornada, suspensión de contrato, ¿verdad? Porque no va a ser lo mismo el monto que recibió el año anterior al monto que va a recibir este año. La fórmula de cálculo sí se mantiene igual, eso es importante que lo sepan, y es precisamente porque la fórmula de cálculo se mantiene igual, que al final el resultado del monto de aguinaldo va a ser menor para este año en los casos en los que ha aplicado o ha habido reducción de jornada o suspensión de contratos. Ok, veamos caso por caso. En el caso de las personas que no tuvieron ninguna afectación, que se mantuvieron pues estables en su jornada laboral, ¿cómo se calcula el aguinaldo, decimotercer salario, desde el punto de vista de la fórmula de cálculo? Ok, para calcular el aguinaldo se tienen que sumar los salarios devengados desde el mes de diciembre del año anterior, o sea, del 2019, hasta el mes de noviembre de este año. Una vez que sumamos todos esos montos, dividimos la totalidad entre 12 y eso nos va a dar el monto final del aguinaldo. Entonces, es importante que también consideren que para efectos del cálculo del aguinaldo no solo deben considerarse los salarios ordinarios, es decir, un salario base que tenga un trabajador, sino además cualquier pago por comisión, bonificación que sea de naturaleza salarial, así como horas extra. Entonces, todos estos ingresos extra que pudo haber tenido del trabajador adicional a su salario base deben ser considerados para efecto del aguinaldo. Perfecto. ¿El monto que se debe utilizar es el monto neto o el monto bruto? Sería el monto bruto. Perfecto. Se utiliza el monto bruto. Excelente. Erika, en cuanto a las jornadas laborales, que creo que acá ya se puede complicar tal vez un poquito el asunto para los colaboradores, porque tradicionalmente ya uno estaba acostumbrado a la fórmula que acabas de mencionar, ¿verdad? Sumar todos los salarios y dividirlos entre 12. Pero en el caso específico de las jornadas laborales, ¿qué se debe tomar en cuenta para calcular el salario y cuál es la fórmula también para hacerlo? Para calcular la jornada diaria, ¿se refiere del trabajador o? Correcto, para calcular el aguinaldo para las personas que tuvieron reducción en su jornada laboral. Ah, ok. En realidad la fórmula se mantiene, ¿verdad? Pero al haber una reducción de jornada, por ejemplo, un salario de 300,000 a 150,000 durante 3 meses, esos 3 meses nos van a afectar el resultado final. ¿Por qué? Porque al final igual lo tengo que dividir entre 12. Entonces, eso va a hacer que el monto final que devenga o que pudo haber recibido ese colaborador en una jornada normal, ¿verdad? Completa, le vaya a afectar y su monto por aguinaldo va a ser menor este año. Entonces, la fórmula de cálculo se mantiene, pero ¿por qué va a haber una afectación? Porque hubo una reducción durante cierto número de meses que va a afectar el resultado final del monto del aguinaldo. Correcto.
Por ejemplo, si una persona de enero a marzo, que fue cuando inició la pandemia, tenía su jornada completa, que ganaba 300.000 colones, pero de abril a septiembre se vio una jornada, digamos que tuvo una jornada de medio tiempo. Entonces, en ese periodo de tiempo se debe sumar los 300.000 colones completos de los primeros 3 meses y a partir de abril los 150.000 colones. Correcto, esa sería la fórmula adecuada para realizar el cálculo. Entonces, durante esos 6 meses no vamos a considerar los 300.000, que es el salario completo de ese colaborador, sino un monto de 150.000 colones por mes. Entonces, al final, 150.000 por 6 meses nos da, si no me equivoco, 900.000 colones, ¿verdad? Y a eso le añadiríamos entonces los 300.000 de los meses que quedan restantes y al final lo dividimos entre 12. Entonces, vamos a ver que si comparamos ese monto, el de este año, con el del año anterior, evidentemente nos va a dar un monto considerablemente menor. ¿Qué pasa, Erika, en el caso de que, por ejemplo, la reducción de la jornada laboral no haya sido, digamos, por media jornada, un cuarto de jornada laboral, sino que se contrató a la persona, o más bien se transformó la jornada por horas? ¿Cómo la persona puede sacar esas horas diarias y calcular ese aguinaldo para poder hacerlo de la mejor forma? Ok, habría que empezar por analizar qué fue lo que el ministerio le aprobó a esa persona cuando se realizó la reducción de la jornada, bueno, más bien a la empresa, ¿verdad? Claro. Entonces, si trabajaba a tiempo completo, es probable que se haya solicitado un medio tiempo, un cuarto de tiempo. Es difícil que se haya aprobado algún tipo de reducción por horas, ¿verdad? Al Ok, menos de que haya habido algún tipo de liquidación de por medio, ¿verdad? Y alguna recontratación. ok. Pero entonces, siempre es importante valorar cuál fue la jornada que tiene ese colaborador o que tuvo ese colaborador durante reducción de jornada, ¿verdad? ¿Cuánto fue el salario que devengó durante ese periodo? Que para eso nos podemos ir, ya sea a solicitarle al patrono los comprobantes de pago, que normalmente se entregan de forma mensual o quincenal, o revisar los estados de cuenta bancarios en donde podemos verificar cuánto fue lo que se me canceló, si es que no tengo claridad de cuánto me llegó ese mes, por ejemplo. Y así, como trabajadores, podemos realizar el cálculo, ¿verdad? Y verificar si lo que nos está pagando el patrono es lo correcto. Perfecto. En el caso de la suspensión de contratos, me imagino que es una forma de calcular similar a las que ya has comentado. Si me suspendieron el contrato a partir de marzo, durante 2 meses y después volví a trabajar, esos 2 meses que estuve suspendido no deberían contar dentro del cálculo del aguinaldo, o más bien en salario debería ir un cero. Correcto, precisamente como va a ir en cero, es que también nos va a afectar el monto del aguinaldo. De hecho, nos va a afectar más que en el caso de la reducción de la jornada, ¿verdad? Porque al menos en reducción de jornada se devengaba una parte del salario. En este caso, pues no se devengaba ningún monto por salario y por ende el monto de aguinaldo va a ser menor en el caso de suspensión de contratos de trabajo. Pero se mantiene la misma fórmula de cálculo, se suman los salarios de diciembre del año anterior a noviembre de este año y luego se divide entre 12. Erika, ¿pudo haberse dado el caso tal vez de que, suponiendo que la persona de enero a marzo tenía su jornada completa, de abril a junio se suspendió el contrato, pero a partir de ese mes se volvió a recontratar jornada completa, pero la empresa continuó con una afectación y volvió a suspender el contrato? Ese caso se pudo haber dado y me imagino que eso también, pues, como vienes diciendo, también va a afectar ese cálculo del aguinaldo. Sí, correcto. De hecho, fueron situaciones muy normales. Incluso aquí en la oficina valoramos varios casos similares y no solo con suspensión de contrato, sino también reducción de jornada. Claro. Entonces, por ejemplo, durante cierto periodo de tiempo, la verdad que tuve que reducir mi jornada como patrono, ¿verdad? Porque ya no necesitaba tanto personal o por tantas horas. Y después tuve un aumento en el número de mis ventas, ¿verdad? Tuve que volver a contratar o a indicarle a los trabajadores que se reincorporaran con jornada completa y después otra vez, en razón de la pandemia, obviamente, tuve una baja en mis ventas, por ejemplo. Entonces tuve que volver a reducción de jornada. Estas son situaciones que se han presentado mucho, ¿verdad? Dependiendo del negocio y al final si van a tener un impacto también en el aguinaldo porque o una reducción de jornada o una suspensión de contrato. Pero efectivamente son situaciones que se han dado y cada una de esas situaciones deben o tienen que haber sido comunicadas también al Ministerio de Trabajo según los procesos respectivos de suspensión o reducción de jornada. ¿Qué pasa en el caso de que tal vez la empresa haya realizado la reducción de jornada laboral, pero no haya solicitado el permiso al Ministerio de Trabajo? Eh, eso pudo haber llegado a pasar, y en caso de que haya pasado, ¿qué debería hacer el colaborador en ese caso?
Bueno, lo primero sería consultarle a su patrono. El Ministerio de Trabajo estuvo pues un poco lento, ¿verdad? En razón de la cantidad de solicitudes que tuvo en cuanto a reducción de jornada, suspensión de contratos, para ver si se realizó el trámite o no. Y en todo caso de no haberse hecho, incluso de no haberse contado con el consentimiento, en ese caso del colaborador para realizar la reducción de la jornada, digamos que él no estuviera de acuerdo y simplemente se aplicó de forma unilateral sin el permiso del ministerio, eventualmente podría presentarse algún tipo de reclamo por parte de los colaboradores, ya sea ante sede administrativa, que sea el Ministerio de Trabajo, o ante el Poder Judicial, que sería la instancia ya judicial, ¿verdad?, para interponer una demanda. Perfecto. Normalmente el aguinaldo se paga entre el 1 de diciembre y el 20 de diciembre. ¿Este año es igual o también hubo alguna variación debido a la pandemia? No, por el momento no ha habido variaciones, se mantiene igual, a pesar de la situación difícil que han vivido los empresarios, bueno, y los mismos trabajadores, ¿verdad?, que se han visto afectados por reducción de jornadas y suspensión de contratos, se mantiene la obligación para los patronos de cancelarlo antes del 20 de diciembre y también ese derecho, ¿verdad?, de los trabajadores de recibir el aguinaldo antes de esa fecha. Perfecto. ¿El aguinaldo puede pagarse en tractos por parte de la empresa? Pregunto esto porque también, como hemos visto, muchas empresas sufrieron esa afectación importante en sus operaciones y en sus ingresos. Y probablemente tal vez quieran llegar a un acuerdo con el colaborador de que yo le puedo pagar el aguinaldo, pero puedo crearle tal vez un plan de pago para el aguinaldo. ¿Esto se permite hacer o no? La ley no establece regulación sobre ese tema. Sin embargo, considero que siempre y cuando se pague antes del 20 de diciembre, digamos, si existe anuencia ante ambas partes para hacerlo en tractos, por ejemplo, le pago el 1 de diciembre un monto y el 20 de diciembre la otra parte, se estaría cumpliendo con lo que establece la ley, por lo que no habría ningún problema. Sin embargo, sí recomiendo a los patronos, si lo van a hacer así, documentarlo adecuadamente, ¿verdad?, de que se va a cancelar en tractos y de que el trabajador está anuente de que así se proceda, ¿verdad?, y que siempre se está cancelando antes de la fecha límite, que sería el 20 de diciembre. ¿Qué pasa si una empresa no puede cancelar el aguinaldo antes del 20 de diciembre, precisamente por esta afectación, pero tal vez llegó como a una conversación o un acuerdo privado con el trabajador de que podía cancelarlo una semana después del 20? ¿Puede haber alguna afectación para la empresa o alguna situación por el estilo? Sí, porque el aguinaldo es un derecho irrenunciable de ese trabajador y por más de que yo pacte que se me pague después del 20 de diciembre, la ley ya establece que tiene que pagarse antes del 20. Ok, Entonces, a lo interno, digamos que la situación estaría conversada con ese trabajador, correcto. pero eventualmente con una visita del Ministerio de Trabajo o alguna otra situación particular, la empresa podría verse envuelta en algún tipo de procedimiento administrativo con el ministerio, ¿verdad? O por un proceso de infracción a las leyes del trabajo porque no está cumpliendo con lo que establece la ley. Claro. En ese caso es como dicen, mejor no jugarse ese chance tampoco, tal vez tratar de llegar a un acuerdo privado, mejor no juzgarse esa carta. Sí, correcto. Lastimosamente ha sido un año muy difícil, ¿verdad? Para todo el sector empresarial. Sin embargo, la obligación de pagar el aguinaldo se mantiene Ujú, y hay que hacer lo posible por pagarlo antes del hacer, 20 de diciembre. correcto. En caso de que un colaborador tenga dudas sobre el cálculo del aguinaldo que le está mostrando la empresa, ¿a dónde puede acudir para que le ayuden a realizar ese cálculo correcto de acuerdo a cada una de las situaciones que se hayan dado? Si no me equivoco, el Ministerio de Trabajo tiene habilitada en su página web como un segmento en el cual los trabajadores pueden ingresar los montos que han devengado por mes y eso automáticamente le tira el monto de aguinaldo que le correspondería, ¿verdad? Ok, Según los datos que se ingresen. Pero entonces pueden acudir directamente también al Ministerio de Trabajo. Lo que pasa es que como estamos en pandemia, les recomiendo hacerlo en línea, ¿verdad? claro. O tratar de calcularlo de forma personal, que ya vimos que es muy sencillo, solo sumando todos los salarios y después se divide entre 12. Ujú. Entonces creo que esas serían como las dos formas. Igualmente allí siempre una recomendación es que si el cálculo que yo hago como colaborador no me da o no es igual al de la empresa, pues consultar realmente cómo es que se realiza ese cálculo a nivel de la empresa y si tengo esas dudas, pues ya acudir a esta otra instancia que mencionas. Correcto. Si tenemos alguna duda, yo creo que siempre tiene que existir esa comunicación, ¿verdad? Con
adentro de la empresa, a lo interno, para verificar si es que hay un error, porque pueden ocurrir esos errores, y ver si se puede solucionar a lo interno. Si ya la situación se sale de control y se presenta algún otro tema, ¿verdad?, que no se me soluciona y evidentemente mi cálculo es distinto al que me van a cancelar, entonces, y no me resuelven, ¿verdad?, yo puedo acudir a otras instancias que serían el Ministerio de Trabajo o el Poder Judicial directamente para iniciar una demanda, perdón, a nivel laboral por el reclamo del aguinaldo. Perfecto. Erika, una consulta que nos ha ingresado en los últimos días al rumbo económico es, por ejemplo, que supongamos que un trabajador haya sufrido reducción de jornada laboral o suspensión de contrato, pero posteriormente el patrono tuvo que despedir a ese colaborador con responsabilidad patronal por esta situación de la pandemia. El cálculo de las prestaciones en este caso para ese trabajador varía de acuerdo a la afectación en su contrato, o el cálculo de las prestaciones no debe sufrir ninguna variación. Sí, sí existe variación según la ley de reducción de jornada. Esto nos va a afectar el monto de las vacaciones y, como ya vemos, el monto del aguinaldo, porque igual se calcula el aguinaldo para trabajadores activos, digamos, o si yo quiero liquidar, es la misma forma de cálculo, nada más que va a ser proporcional al tiempo que tiene ese colaborador de laborar. Entonces, sí va a haber una afectación en cuanto a los salarios que yo necesito utilizar para calcular en las vacaciones, porque van a ser los salarios reales devengados durante los últimos 12 meses. En donde no tiene que haber afectación es en el caso del cálculo del preaviso y cesantía, que la ley de reducción de jornada dice que si durante los últimos 6 meses hubo reducción de jornada, ¿verdad? Entonces yo necesito irme hacia atrás, digamos, y tomar salarios completos que sí hubiera recibido el trabajador sin reducción de jornada. Entonces, el cálculo del promedio de los últimos 6 meses no va a ser con el salario de los 150,000 colones, que es el ejemplo que veíamos antes, sino con base en los 300, que es el salario de jornada completa que devengaba ese colaborador. Entonces va a haber variación, pero en vacaciones y en aguinaldo. Preaviso y cesantía se mantienen completos. Perfecto. Erika, nos va ganando el tiempo lamentablemente, pero me gustaría ir cerrando esta conversación tal vez con algunas recomendaciones que le puedas dar a las personas, a los trabajadores, para que estén atentos al cálculo de ese aguinaldo. Aparte de lo que ya has venido explicando, de la fórmula para calcularlo, ¿qué otros aspectos debería tener en cuenta el trabajador para estar seguro de que el aguinaldo que se le está pagando pues es el correcto de acuerdo a cada una de esas situaciones que está sufriendo? Yo creo que mucho de lo que les comentaba es de que el salario que se debe considerar no solo el salario base, ¿verdad?, sino también horas extra, bonificaciones, comisiones y cualquier pago de naturaleza salarial. Y además, muy importante, que si reciben salario en especie, por ejemplo, empleadas domésticas reciben la dormida o alimentación en la vivienda, eso también es considerado para efectos del cálculo del aguinaldo según el porcentaje que las partes le hayan acordado, ¿verdad?, al inicio de la relación laboral, y debe ser considerado como salario en especie, que muchas veces ese es un tema que se deja de lado, ¿verdad?, y que es importante prestarle atención. Perfecto. Erika, muchísimas gracias de verdad por este tiempo, estas recomendaciones, esta explicación tan importante, más en una época que estamos tan cerca ya de recibir ese aguinaldo para todos los trabajadores, que sea como sea, es un dinero adicional y muy importante pues, para superar esta afectación que hemos tenido. Muchísimas gracias por este tiempo. Con mucho gusto, un placer. Gracias. Conversamos con Erika Barrantes, abogada laboral de Esfera Legal, a quien le damos nuevamente las gracias, y le damos las gracias a toda la comunidad del Rumbo Económico que nos acompañó el día de hoy con esta conversación, y les recordamos que si desea obtener más información sobre economía, finanzas y negocios, los invitamos a visitar www.rumboeconómico.net o visitarnos en nuestras redes sociales como Rumbo Económico Costa Rica. Muchas gracias a todos.